Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. En general, formamos parte de un esfuerzo que se hizo en materia de secuestros. ¿Cómo no? Empezó a mediados del 2000. Incluso en ese tiempo ya habíamos tenido cierta participación de grupos de pandillas. Yo me acuerdo un secuestro de una señora famosa que ya había participación de pandilleros en ese secuestro. Lo curioso fue que nosotros casi que al 2002 ya habíamos controlado el fenómeno y me acuerdo muy bien que no nos dejaron. El director de la policía de esa época y el gobierno de esa época son de las interrogantes que a este momento todavía nos seguimos haciendo con el señor fiscal general. ¿Por qué no nos dejaron continuar? Porque naturalmente nosotros nos habíamos tomado lo que era como el círculo del crimen, que era como el aspiracional en aquel momento de todos estos criminales, robacarros, robabancos, era llegar al secuestro y era como el círculo principal, digamos, de este anillo o esta espiral Pero venían, si tú te habías tomado el espiral principal, tenías que seguir bajando y no nos dejaron. Naturalmente, cuando nosotros decimos que hubo cierta permisibilidad para lograr que otros tipos de negocios que naturalmente estaban relacionados con la seguridad privada pudieran florecer según ellos. Esa es la lectura que nosotros tenemos, pero naturalmente cuando tú ves 30 años hacia atrás, encuentras algunas políticas y todas iban encaminadas a no brindarle la seguridad a la población que estaba demandando, y eso pues naturalmente permitió el crecimiento acelerado. Sí. Si tú te acuerdas, cuando ellos lanzaron el plan Mano Dura, eran más o menos 6.000 pandilleros en esa época. Ya cuando nosotros arrancamos este proyecto y era lo que se tenía en el ambiente más lo que teníamos documentado, estamos hablando de un aproximado de más de 70.000 pandilleros, es decir, un crecimiento exponencial en los últimos 20 años sin precedente, precisamente por todas estas políticas erróneas que tuvieron, que muchas de ellas incluso lindaron con la desfachatez de llegar a un acuerdo con estas estructuras a cambio de votos y a costa de la sangre de nuestra gente. Muy bien, solo para terminar de ver estos datos, hay menores de 18 años, 1.080 detenidos, entre 12 y 17. Hay un trato especial a ellos por la edad, me imagino. Sí, ellos incluso tienen sus centros de resguardo que son diferentes a los adultos. A los adultos, y estamos trabajando también con esas instituciones del gobierno que tienen la labor de velar por estos centros de resguardo. Estamos haciendo un trabajo bastante integral, Moisés, en todas las aristas dentro de las instituciones de gobierno, pero sobre todo también estamos viendo ese acompañamiento por parte del órgano legislativo, pero sobre todo el apoyo que estamos teniendo también por parte del órgano judicial. Ahora, ministro, hay personas dentro de estos grupos etarios, muchos de ellos que han sido identificados o que normalmente a diario fungían o eran pastores de algunas iglesias. No sé si se ha terminado de comprobar que además estaban también delinquiendo al mismo tiempo que ofrecían cultos, oraciones y estaban en las iglesias. Pues fíjate que lo cierto es que ellos estaban en un manto como de especie de retirados, ¿verdad? De las pandillas, pero en los últimos meses habíamos venido viendo la actividad de los retirados, y si tú tal vez te acuerdas o la gente se acuerda, a principios de año incluso tuvimos una escalada de homicidios en el departamento de Morazán, que no es normal y no era normal para nosotros. Al empezar a analizar el fenómeno, nos dimos cuenta que los retirados ya estaban haciendo su propio grupo, su propia pandilla.
era una pandilla de retirados. Incluso algunas detenciones hemos visto algunos que se habían tatuado ERE, y eso era lo que a ellos los estaba identificando, de tal suerte que dijeron, bueno, como yo vengo de una estructura que mata, que tiene territorio y que vende droga, entonces hagamos nosotros lo mismo. Entonces aquí en este punto, Moisés, nosotros no tenemos así como esa creencia de que aunque la persona me diga que es retirada, lo cierto es que fue para ingresar a una pandilla hay que matar, y lo que nosotros estamos proscribiendo acá es la estructura terrorista como tal. Y mientras tenga identificativos y nosotros tengamos información de que esta persona fue parte de esta estructura terrorista, va a ser detenido y procesado. Va a ser detenido. Naturalmente viene toda la fase de investigación, acreditación, etcétera, etcétera. Pero a este momento nosotros no podemos creer que porque ande algún tipo de hábito, porque ande algún tipo de identificativo de alguna creencia o culto, es porque efectivamente así es. Y lo cierto es que muchos informes de inteligencia hablan de la oportunidad que miraban ellos al escudarse en este tipo de culto para poder movilizar droga de un lado a otro. Así que, pero en términos generales, Moisés, a este momento no podemos hacer esa distinción. Lo cierto es que detrás de lo que andamos es detrás de todos aquellos que fueron parte, que colaboran con estas estructuras terroristas, que le tienen negocios a estos líderes de estas estructuras terroristas, y vamos a seguir en ese ímpetu. Muy bien. En el caso de los detenidos, hay más hombres que mujeres en una cantidad bastante grande, 23.000 contra 3.000 aproximadamente. Sí, eso es parte de las estadísticas que tenemos. También es normal este número. También ellas desarrollaban labores importantes dentro de estas estructuras, y pues digamos que es algo normal dentro de estas estructuras. Muy bien. Armas incautadas. Hasta ayer, 8 de mayo, lo que se tiene es en pantalla un total de 541 armas entre pistolas, revólver, escopeta, fusil, ametralladora, artesanal, granadas y carabinas. ¿El número le resulta a usted pequeño, grande, adecuado? Ministro, le pregunto esto porque hay quienes señalan que para 26.000 personas detenidas podrían haber más armas que han sido escondidas en su momento cuando vieron todo el accionar de los cuerpos de seguridad. Mira, yo creo que al hacer una comparación fría de 26.000 contra 541 es lógico ese tipo de pensamiento. Sin embargo, recordemos que estos son grupos terroristas que venden terror. Ellos pueden tener una pistola por clica, pero a la hora de vender terror, con una pistola lo hacen. Sí, pueden hacer cientos de asesinatos. El número de armas no tiene que ir de la mano con el número de detenidos. De detenidos, precisamente por eso. Porque nosotros estamos lidiando contra un grupo que vende terror, que dice poseer, que dice tener, que dice a la hora de lo que estamos viviendo, ¿a dónde están? A todos esos que en las llamadas de extorsión hablaban de matar, de no sé qué, que tenemos aquí, que tenemos allá, ¿a dónde están? Es más, casi 26.755 capturas limpias. Por más armados que hemos hecho las detenciones, no tienen valor, y los que tienen valor naturalmente pues quedan sometidos frente a la autoridad. Porque sí ha habido enfrentamiento, ¿verdad? Hemos tenido, pero incluso, Moisés, no tiene una relación contra el número de detenidos, y esto lo hemos hablado con alguna comunidad e instituciones internacionales, que lo cierto es que es una campaña, es una guerra, puede ser incluso que estemos creando un nuevo concepto de guerra, porque lo estamos haciendo desde un Estado de Derecho, donde nuestros policías salen a capturar, nuestros soldados salen a capturar. Nadie está saliendo a matar.
Entonces, si tú dices, bueno, 26.755 y hemos tenido 10, 11 eventos donde ha habido una letalidad, que también han resultado personal de las fuerzas del orden nuestro lesionado Sí, en esto, claro. pero tener 11 letalidades contra 26.755 detenciones, yo creo que esto habla muy bien del profesionalismo y